Ya estamos de nuevo ahora hablándoles de los pisos turísticos. El Ministerio de Vivienda ha rechazado cerca de 1000 solicitudes de pisos turísticos en Aragón, también en el resto de comunidades, hasta situarse en más de 80.000. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos establecidos. Algunos de estos pisos se sitúan en la provincia de Huesca, donde se da el cómputo más alto de viviendas turísticas en esta comunidad, en Aragón. Marta. De las 918 solicitudes revocadas, prácticamente la mitad, el 47%, se ubican aquí en la provincia de Huesca y en municipios como en el que nos encontramos, en Jaca. Vivienda ha notificado estas más de 86.000 viviendas ilegales a las plataformas web para que eliminen los anuncios de estas plataformas, de estas páginas digitales. Es una medida que se hace tras que en el pasado mes de julio entrará en vigor la obligación de ese registro para alquileres de manera temporal. Hay que decir que España es el primer país de la Unión Europea que ha puesto en marcha esta normativa comunitaria obligatoria para esos registros de los alquileres de vivienda, como decimos, temporal. Actualmente en Aragón hay cerca de 5.000 viviendas de uso turístico funcionando de manera legal y en activo, y también hay que destacar ese dato: casi el 57% están aquí en la provincia de Huesca, aquí en Jaca. En estos momentos hay 289 funcionando. De esas solicitudes revocadas hay que destacar que Madrid encabeza esa lista, seguida de ciudades como Barcelona y también Marbella, y se trata de una medida, esta del registro de las viviendas de alquiler temporal, que lo que pretende es evitar el fraude y que esas viviendas salgan al mercado residencial. Hemos hablado precisamente con el sector hotelero de la Asociación de Empresas de la Jacetania de Aconseja para ver cómo han recibido esta medida. Dicen que de momento con cautela, con precaución, a ver cómo evoluciona y si se resiente o se nota en como decimos, el problema de la vivienda en el Pirineo. Decían también que abogan y apuestan por otro tipo de medidas para controlar a los propietarios que anuncian de manera ilegal sus viviendas en estas plataformas, entre otras las inspecciones. Siempre he dicho que la vivienda turístico es necesaria, pero lo que no puede ser es el crecimiento descontrolado y fuera de la ley, pues porque bueno, todos sabemos que ni pagan impuestos, ni generan tributos, ni generan empleos estables, ni todas las actividades económicas están al margen de todo lo demás, y eso es lo que no puede ser. Y evidentemente el peor efecto de todo es el que tiene en la parte residencial, ¿no? No hay vivienda asequible para la gente que vive aquí, por los que vivimos aquí, para nuestros trabajadores. Bueno, pues esto es lo que opinan los empresarios turísticos de la zona, que temen esa competencia desleal de aquellos pisos que surgen y que no reúnen las mismas condiciones, y a los que se está poniendo coto para que no proliferen sin cumplir con esos requisitos. Jorge. Hablábamos antes del problema de la vivienda, y una de las razones que ha acrecentado el acceso a la vivienda pues es el fenómeno de los pisos turísticos, que ha crecido en la última década sin control, sin regulación y con claras muestras de competencia desleal. Yo creo que los pisos turísticos legales, ordenados, tienen su nicho, pero por supuesto hacía falta acotar un poco pues cómo se están anunciando el cumplimiento de una serie de normativas, los problemas de convivencia que generan en algunos barrios y comunidades. Tenemos que decir que aquí en Aragón este problema está muy acotado en determinadas poblaciones turísticas. En Zaragoza la verdad es que el fenómeno creciente, pero también es limitado, pero hay que meterle mano, y creo que se ha hecho bien en empezar a regular y haciendo unas exigencias, y además también por el propio sector turístico regulado, alojamiento ordenado que tenemos, ¿no? Y creo que hay que incidir, porque hemos visto que, claro, el negocio de los pisos turísticos es mucho más rentable que el alquiler convencional, y esto es pues la merienda del loro, ¿no? El chocolate del loro. Por tanto, creo que hay que seguir incidiendo en la regulación, en acotar, y por supuesto que es legítimo el negocio de los pisos turísticos, pero yo creo que unas reglas justas y claras. Bueno, lo que está claro es que no se puede hacer dejando a agentes implicados al margen. Es decir, hemos asistido en este mismo espacio a algún ayuntamiento que ha intentado hacer alguna medida que fue muy criticada de entrada. Prueba evidente es que no se ha hecho. Legislar de la quinta altura hacia arriba, que no hubiera vecinos o alquileres turísticos en los primeros pisos para evitar el trasiego. Luego, el propietario, yo solo hago perfiles, es decir, el propietario es dueño de lo que ocurre puertas adentro. Si sale y grita en la calle o aparca mal o tira unas botellas, es decir, no
eres responsable tampoco de lo de fuera. Quiero decir que tiene que ser una reflexión del sector. Sí que es verdad que en la provincia de Huesca y más en el Pirineo es un fenómeno que cada día va a más. Hace falta hacerlo con una regulación. La ley de vivienda no contempla tampoco esto, es decir, la tensión que está generando en el mercado la aplicación de la ley de vivienda en aquellas comunidades que lo aplican por obligación o por devoción, en cualquiera de los dos casos me da lo mismo, que el resultado es igual, se sigue tensionando más, no consigue lo contrario. Propietarios que quitan los pisos del mercado, por lo tanto hay menos oferta, más precio, con lo cual se tensiona el mercado. No estamos acertando en las medidas que hay. Esto es un elemento que ha irrumpido hace relativamente poco tiempo y que habrá que regular lo antes posible. Las plataformas pueden ayudar mucho. La verosimilitud de que las plataformas pongan no las pegas, sino las garantías. No lo veamos como pegas, veamos como garantías para el consumidor y para el entorno, porque estos edificios no son un hotel que viven al margen de, están en una comunidad de vecinos donde hay una serie de normas que hay que contemplar, regular y coparticipar. También el dueño, ¿vale?, que es el principal afectado, con lo cual tiene que ser un debate amplio y no se puede quedar nadie fuera. El ayuntamiento tampoco, que es responsable al final de la buena vecindad entre todos los afectados, claro. Bueno, yo que suelo polemizar con Jorge, aquí coincido bastante. Es decir, que yo creo que es necesaria una regulación y luego además por proteger una industria ya muy consolidada como es el turismo convencional, con una profesionalidad que no se improvisa de un día para otro. En fin, creo que aquí hay que regular de una manera equilibrada, porque es verdad que, como dice Miguel, también hay un nicho para este otro mercado, pero claro, no puede ser pues regular mucho en un lado y no en otro, y yo insisto, la profesionalidad esa no la podemos también cargar, ya que estamos en una etapa en la que tanto criticamos la falta de oficios. Un buen hostelero sabe perfectamente comportarse de un modo que otro que simplemente da unas llaves no. Ello por no hablar de las afecciones a las comunidades que estamos viendo, que muchas comunidades son abiertamente reticentes a que haya alquileres en su propio ámbito.